Yo en la universidad, a los 3 meses, la misma empresa me busca para que yo trabaje con ellos, ¿Mm? me pagan un sueldo 3 veces, 4 veces más de lo que ganaría alguien y trabajar para una multinacional viendo proyectos, ¿no? ¿Cómo llevo eso siendo introvertido? ¿Cómo llevo eso sin experiencia? ¿Cómo llevo eso? Hay todo un proceso detrás que me venía preparando, ¿no? Eso que te Claro. cuento, capacitarme bastante, la fluidez al poder comunicar las ideas, Ujú. y todo eso va sumando, ¿no? A tu proceso, ¿no? Que ahí hay muchas cosas también por contar, pero te sirve mucho cómo me comunico con un gerente de 10 años de experiencia, 20 años de experiencia, que quiere implementar un proyecto y yo soy el consultor que tengo que enseñarle a él a hacer proyectos a nivel digital, ¿no? Buenas tardes, chicos. El día de hoy nos encontramos en una sesión más del Code Talk. Contamos con la presencia de Kevin Vicherres, ingeniero en gestiones empresariales egresado de la UPC. Kevin, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Muy feliz, muy emocionado de poder estar acá, compartir un poco de conocimientos, experiencias, aprendizajes, es algo que disfruto mucho y nada, agradecerles también a ustedes por la invitación. No, gracias a ti por tomarte el tiempo y estar con nosotros. Más que nada, queríamos saber o que nos cuentes un poco de tu experiencia, de cómo fueron tus inicios en el emprendimiento y quizás un poco de las dificultades que tuviste en el camino. Mira, hay varias cosas, varias etapas. Hay desde mi etapa de niño, mi etapa de joven y mi etapa ya casi adulto, ya también tengo mis años. A ver, yo empiezo como a ver el mundo del emprendimiento desde casa, ¿no? Mis papás son emprendedores, no porque quieran serlo, sino porque realmente necesitan serlo. Comemos todos los días. Entonces, hay necesidades económicas que hacen pues que yo también desde pequeño empiece a entender el valor del trabajo, el valor del dinero, ¿no? Y me tocó vivir ciertas experiencias, ¿no? Poder salir a trabajar a la calle, empezar a vender, ¿no? Hacer trabajos como cualquier otra persona. Yo no soy de Lima Capital, yo soy de Huacho. Y desde ahí empiezo a ver el valor de poder hacer algo propio, de lo difícil que es esta etapa de emprender, pero que finalmente te enseña y te dota de habilidades para la vida, ¿no? Entonces creo que ahí es un punto bien importante cómo inició a entender estos primeros pasos. Luego paso aquí a la universidad, ¿no? Yo obtuve una beca para estudiar aquí en Lima, entonces yo no pensaba estar acá en Lima, ¿no? Probablemente seguiría cobrando combi o lavando platos en Huacho, que es lo que hacía antes de venir acá, ¿no? Entonces, gracias a esa oportunidad, empiezo como a enfrentarme a otros retos distintos aquí en la etapa universitaria, ¿no? Desde aprender cursos, no es lo mismo, por ejemplo, enfrentarme a personas que han tenido un tipo de educación diferente a la mía, ¿no? Hay muchas brechas en propio Lima y en provincias, pues ni qué hablar, pero finalmente creo que si es que alguien quiere hacerlo, lo va a lograr. Entonces empecé yo a tener dificultades en la parte académica, matemáticas específicamente, me metí a estudiar una carrera de ingeniería y se preguntarán por qué. En realidad la beca solo ofrecía ingeniería, así que dije, bueno, una habrá, ¿no? Y escogí la que menos números tenía, ¿no? Que es gestión empresarial. ¿No? No es que yo diga, pucha, voy a ser un gran empresario, obviamente me gustaban los negocios, pero fue principalmente por lo otro, ¿no? Entonces, en esa primera etapa me enfrenté a ese desafío. Y es donde parte todo el emprendedor. Empatiza muy bien con un problema. Y el problema que yo tenía era el de aprender. Matemáticas específicamente, y es lo que quería resolver. Desarrollé un sistema, aprendí, eh, empecé a descubrir el mundo de las comunidades digitales, que son grupos en estas redes sociales. En ese entonces estaba de moda Facebook. Y en este grupo de Facebook yo compartía mi proceso de aprendizaje, ¿no? Resolvía ejercicios complejos, lo subía, ¿no? Resolvía distintas cosas, tal. Encontraba un material, lo compartía. Simplemente por el hecho de compartir, porque empatizaba también con otras personas que, al igual que yo, se les dificultaba. ¿Qué terminó pasando? Y eso es uno de los poderes que tienen las comunidades digitales, que cuando empiezas a compartir tanto, las personas te ven tanto, te toman como referente en eso, ¿no? Yo no era un referente, yo recién estaba aprendiendo junto con ellos, ¿no? Muchos de ellos eran mis compañeros del aula, pero, no, este sabe, está compartiendo, ¿no? Entonces me escribían por Facebook y me decían, oye, enséñame, ¿no? Por favor, desesperado.
tal. Yo les decía, ¿no? Oye, mira, del 1 al 10, yo estaré en un nivel 4, ¿ya? No soy el mejor, pero si tú estás en nivel -10, te puedo ayudar, ¿no? Y así empecé en el mundo del emprendimiento, dando clases de estos temas de matemáticas y ya pues luego los propios alumnos que aprobaban me decían, oye, pero también no enseñas el otro curso y el otro y el otro y el otro y ya ahí empecé como a aprender, ya había tenido este sistema para generar conocimiento muy rápido, aprendía los otros cursos que me pedían y ahí empecé como a trabajar una etapa bien interesante de enseñar, poner una academia y todo un proceso de crecimiento, ¿no? Pero mis inicios fueron en esa línea. Interesante. ¿Y cómo se llamó tu academia, tu primer emprendimiento enseñando a estos jóvenes, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Se llama EduLine. Al inicio lo hacía yo como Kevin, pero luego fuimos creciendo. Yo ya iba como contratando a otros profesores y ya cuando se estableció se llamaba EduLine. ¿Actualmente sigue activo EduLine? Actualmente no Ya sigue no, activo, ya no sigue está en la activo. mente y los corazones de muchas personas, pero ya no sigue activo. Hay muchos errores que también cometes emprendiendo desde muy Claro. joven, ¿no? A veces todo no está en los libros también, ¿no? Yo soy muy estudioso, leo mucho, investigo mucho, pero siempre está esa parte práctica que te enseña, ¿no? Entonces, hay cosas que no había considerado, hay cosas que no ejecuté del todo bien, pero finalmente mi objetivo con mi primer emprendimiento no fue tanto rentabilizarlo y vivir de ello, ¿no? Porque yo lo hacía más por compartir, que me genera ingresos, sí, pero no es que realmente es algo que yo ya, esta empresa tiene que crecer, ¿no? Sino era más como, quiero aprender, no, ahorita no, nadie me va a contratar, no tengo experiencia en nada, pero yo mismo me doy la experiencia, ok, vamos a aplicar las cosas que me están enseñando en los cursos, lo que voy aprendiendo acá. Vamos a experimentar y el objetivo se cumplió, que fue yo aprender cómo realmente crecer, crear y crecer un negocio. Pero ¿nos podrías comentar más o menos, bebé, qué errores fue que fuiste cometiendo cuando emprendiste con EduLine? Yo creo que tres puntuales. La primera es que no estaba alineado a un propósito de vida, que es muy importante tenerlo en esa etapa, ¿no? Porque, de hecho, yo mi tesis la hice de emprendimiento como tal, en la universidad. Entonces, ahí es muy importante tener identificado cuál es tu propósito de vida. Hay distintas herramientas. A mí me gusta probar todas. Mientras más puedo probar, mejor. Porque ahí yo voy eligiendo cuál es la que más se alinean y cuál es la que mejores resultados me da. Hay una herramienta que se llama el Ikigai, ¿no? Que son 4 círculos donde tú empiezas a hacer un proceso de autoconocimiento, ¿no? Que está muy alineado a qué es lo que amas, qué es lo que eres bueno, por qué te pagarían y qué crees que el mundo necesita, y en función de eso empiezas a encontrar un propósito. Es una metodología muy buena que hasta hoy en día yo la mantengo actualizando constantemente. Yo creo que el primer error fue ese, que no escogí un emprendimiento que realmente esté alineado con mi propósito de vida, ¿no? El segundo está más relacionado a la gestión de las emociones como tal. Como emprendedor te enfrentas a distintos desafíos, te enfrentas a distintos retos que a veces por la inexperiencia no la gestionas del todo bien. Te juega muy, muy en contra no gestionar correctamente tus emociones, te frustras, tomas decisiones erróneas con las personas, y eso es un factor importante, o sea, entender que las personas son fundamentales para el crecimiento de un negocio, ¿no? Entonces creo que parte de la gestión de emociones como emprendedor, tener correctamente identificado, ok, aquí estoy fallando, qué soluciones puedo ver a nivel como persona como tal, ¿no? Y tercero, creo que ya va más un proceso más técnico, que es delegar funciones, ¿no? Digamos que a ver, cuando vas creciendo, hay cosas que ya no quieres o puedes hacer. Entonces, tienes que delegar. Pero para delegar hay un proceso de delegar. Yo delegaba muy mal, ¿no? Y lo reconozco. Sigo trabajando con ese proceso de poder delegar correctamente, pero creo que fue una tercera lista también. Delegaba procesos indispensables y los otros que no eran indispensables lo hacía yo, entonces todo mal, ¿no? Creo que ahí hay esos tres como aprendizajes que me han quedado como bien, bien, bien identificados y pues ya para no volver a cometerlo, ¿no? Como que ya te ha servido de Me ha experiencia servido la y con el experiencia. paso de los años, pues has ido mejorando ese aspecto, Correcto, ¿no? correcto. Y bueno, también tú tienes emprendimiento, a ver, ya dejaste ese emprendimiento, pero
vas mucho con lo que es la innovación tecnológica Sí, y eres cofundador de Sprinta y de Práctica Ya. ¿Podrías comentarnos un poco sobre qué trata estos dos emprendimientos? sí, correcto. Has mencionado un punto bien importante. De hecho, parte de mi KI es la innovación, ¿no? Y eso me ayudó muchísimo conversar con Chris, mi novia, que se dedica mucho a temas de propósito, ¿no? Porque a veces tú crees que sabes cuál es tu propósito, pero en realidad es mucho más profundo de lo que parece, ¿no? Una palabra clave importante es la innovación, ¿no? Y me fui dando cuenta yendo hacia atrás, ¿no? Todas las cosas que he hecho en la vida siempre han tenido ese toque de innovación como tal, ¿no? Eh, Desde cómo vendía de niño en la calle, ¿no? Identificaba el proceso y decía, tengo que posicionarme acá porque viene de acá las personas y acá vendo más, ¿no? Entonces, desde esa etapa, siempre buscar la manera más óptima, innovar en cómo generar valor, me gusta. Y hasta ahora lo sigo haciendo. De hecho, hoy por hoy trabajo en un área de innovación en una aseguradora muy importante, porque es algo que me divierte, ¿no? Realmente yo puedo innovar en cualquier contexto y me encanta, ¿no? En un corporativo, en mi propia startup, en mi vida personal, ¿no? Eh, en todos lados, me encanta ese proceso. Y partiendo de ese proceso de innovación, voy buscando siempre qué es lo que puedo hacer eh, y qué es lo que quiero hacer, ¿no? Práctica Ya nace como un replanteo de este primer emprendimiento porque estaba muy asociado, ¿no? Una de las cosas que nos decían los estudiantes que entrenábamos era, oye, ¿cómo encuentro trabajo? ¿No? Porque le estábamos enseñando cursos de carrera y me decían, pero oye, me piden prácticas, quiero trabajar, necesito trabajar, ¿cómo hago ese proceso? Y empezamos como a armar una especie de producto interno en ese emprendimiento de online, y finalmente nos dimos cuenta que era un dolor muy fuerte el tema del trabajo para jóvenes, ¿no? O sea, es como, hay muchos problemas a los cuales los jóvenes se enfrentan para encontrar una primera oportunidad laboral y dijimos, oye, este es un problema que a mí particularmente me mueve y quiero resolver, ¿no? Y junto con mis socios de Uline dijimos, ok, Uline pues ya hemos cometido errores, el proyecto no está funcionando, creo que lo mejor es dejarlo ahí, pero esto de qué sí ha funcionado, Práctica Ya. Y Práctica Ya lo volvimos un emprendimiento como tal, que era un producto chiquito, un emprendimiento como tal, ¿no? Y ahí empezamos a crecer, ¿no? Empezamos a crecer, a trabajar proyectos bien, bien chéveres. Hoy por hoy somos más de 100.000 en LinkedIn, 60.000 en nuestra comunidad interna. Trabajamos con empresas muy grandes que dan oportunidades a chicos. Tenemos nuestro podcast, tenemos un bootcamp para dar la experiencia laboral a los jóvenes. O sea, tenemos hoy de hecho vengo de ahí, de hacer un cierre de programa. Digamos, entrenamos a chicos, le damos casos de negocios reales con los que se enfrentan, ellos planifican iniciativas y viene un gerente de área a darle feedback sobre su propuesta, recomendaciones y se llevan todo ese conocimiento y pueden volver a tomar estas simulaciones laborales una, dos, tres, cuatro de las veces que quieran, ¿no? Entonces, es un producto, siempre le digo a Chris, ¿no? Cada vez que cierro este programa, pues me toca moderar, digo, qué feliz soy haciendo este programa. O sea, realmente veo el impacto, veo realmente que las personas aprenden, los jurados que son estos gerentes les encanta estar en estas iniciativas, realmente es algo que me motiva. Entonces por ahí va un poco Práctica Ya, hacemos cositas también a nivel tecnológico, pero va muy relacionado a impacto, ¿no? Y Sprinta, principalmente yo me sumo como cofundador, finalmente lo inicia mi socio Andrés, él es de Huánuco y es muy, muy capo en tecnología, ¿no? Entonces tiene un equipo de tecnología, empezó a desarrollar una solución y me dijo, ok, oye, mira, tengo esto, pruébalo y mira qué podemos hacer, ¿no? Entonces son agentes de inteligencia artificial y a mí me encanta aprender sobre temas nuevos, ahorita aprendo sobre inteligencia artificial, pero todos los días. Me resuelven la vida, de hecho tengo mi propio agente de inteligencia artificial en WhatsApp, porque es lo que se dedica a Sprinta, eh, y es identificar un problema, ¿no? Desde mi lado, por ejemplo, en Sprint está más relacionado a, como emprendedor, a veces, por ejemplo, tienes muchas conversaciones repetitivas de ventas, ¿no? Entonces, oye, esto lo puede hacer un agente y lo puede hacer en WhatsApp. Entonces, dame tu proceso, lo ponemos en el cerebro de este agente y esta gente tiene WhatsApp. Entonces, la gente le escribe por WhatsApp
y converso como tú, ¿no? Entonces te Mm, ahorra todo ese tiempo, te cierra ventas, atiende a tus claro. clientes, etcétera, y todo ese tiempo que las personas se dedican a hacer esas cosas operativas, Ujú. ya se dedican a hacer otras cosas de crecimiento para su negocio, ¿no? Sí, Entonces, por ahí va un poco las dos iniciativas. sí, de hecho, de lo que me comentas de Sprinta, muchas empresas aplican esto, ¿no? Sí, Correcto. muy interesante. Pero hay algo muy interesante que también de lo que estoy escuchando es que te sientas una parte personal, creo yo, que has empezado, tu primer emprendimiento era, por ejemplo, ayudar a jóvenes y a este segundo que es de práctica ya lo mismo y es mucho lo que te satisface, ¿no? Es como Sí, que hay una conexión ahí, sí, 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 sí. sí, ¿cierto? Definitivamente, es que creo que las primeras experiencias laborales hacia jóvenes te marcan bastante, ¿no? O sea, converso con chicos que han tenido experiencias iniciales muy, muy, muy terribles, pero hay otros que han tenido una muy buena, como yo, por ejemplo, en mi caso, o sea, me dan, créeme que de todo, saliendo de la universidad dije, oye, esto quiero hacerlo siempre, y encima me pagan, vamos acá, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente podemos hacer que más personas tengan oportunidades laborales? O sea, yo no es que he estado acá, yo soy de provincias, o sea, hacía trabajo operativo como cualquier otra persona, ¿no? O sea, no es que tenga un contexto diferente a la gran mayoría de personas. De hecho, mi contexto tal vez es muy similar, pero las personas van buscando sus propias oportunidades, ¿no? Y es estar en constante búsqueda, capacitación, participar en eventos, entornos, conectar con otras personas. Todo eso es un conjunto que te permite tener esas otras oportunidades. Creo que los jóvenes eh, tienen muchos tienen esta desventaja por temas de experiencia, por temas de habilidades que a veces necesitan complementar o por cualquier otros factores, ¿no? Y creo Ujú. que desde mi lado, tal vez me veo reflejado en esa primera etapa donde nadie me da una experiencia, nadie me da trabajo. Tuve que crear yo mi propia empresa para yo darme trabajo, pero luego pues aprendí y me fue mejor, pues, ¿no? Ujú. Sí, muchos jóvenes pues se van a sentir identificados con la experiencia que hayas tenido. Y un tanto de qué desafíos has llegado a tener ahora con tu emprendimiento en lo que es de tecnología, esa innovación. Muy aparte de, es diferente a lo que has tenido a tus primeros errores que has cometido, ¿no? ¿Cuáles han sido Correcto. los desafíos? Hay muchos, la verdad, son demasiados desafíos. Hoy por hoy, creo que el principal reto que tengo es estructurar correctamente un sistema que me permita crecer, ¿no? Porque conforme vas creciendo, conforme vas avanzando, conforme te vas capacitando, tu tiempo se vuelve cada vez más limitado, ¿no? Entonces, ya entra un proceso de tener un sistema donde puedas contratar, tener un sistema donde puedas delegar cosas, tener un sistema donde tú tengas que hacer solo lo indispensable y no todo lo demás. Y crear todo ese proceso no es fácil, ¿no? De hecho, estoy yo aún en ese proceso, pero creo que es el reto principal que tengo, ¿no? Hay muchos que dicen, oye, a veces yo ahorita tengo varias cosas en paralelo, o sea, desde mentor, trabajo en área de innovación, Uh-huh. tengo mi emprendimiento, con una comunidad, qué sé yo. ¿Cómo me doy tiempo para todo eso? Porque todo está alineado a un propósito central, ¿no? Que está bien, bien, bien relacionado a la parte de innovar, ¿no? De innovar, de compartir conocimiento, y todo gira en función a esas palabras claves. Y como me gusta hacerlo, pues lo hago y lo hago bien y me divierto y le dedico tiempo y contrato también personas que me ayudan en ese reto, ¿no? Mm. ¿Y cómo van con las habilidades blandas? ¿Qué tanto influye para ser una persona que quiere emprender en negocios? Y... Demasiado, o sea, creo que es indispensable. Yo he identificado, como trabajo mucho con chicos, trabajo mucho en entornos corporativos, sé un poco qué se requiere. Se requieren tres cosas. La primera es una habilidad que se llama ownership. Esa habilidad es muy buscada, así estés emprendiendo, así estés en corporativo, así estés donde estés, es una habilidad que debes tener sí o sí, ¿no? Y el ownership es la capacidad de poder hacerte dueño del proceso, del proyecto que te estén encomendando. ¿Y qué es hacerte dueño? Hacerte dueño son tres cosas. La primera es tener correctamente marcada la responsabilidad individual sobre ese proyecto. Es decir,
me han encargado este proyecto, yo soy dueño de este proyecto, yo lo tengo que sacar adelante y es mi responsabilidad hacerlo, ¿no? Y hacer todo lo necesario para cumplir ese proyecto que te han asignado o que tú mismo te asignas como emprendedor. Segundo es el alineamiento con el objetivo macro, es decir, me dan este proyecto, pero ¿qué otras cosas yo tengo que hacer o colaborar para que no solamente, oye, yo ya hice mi parte, ya hice mi proyecto, ya tengo esto, sino cómo yo contribuyo para que el objetivo macro se dé, ¿no? Desde poder colaborar con otro, conversar, guiar, alinearme, hay muchas formas. Y tercero, es la proactividad, no esperar que sucedan cosas malas para recién actuar, sino empezar a identificar correctamente qué aristas pueden fallar y sobre eso ir teniendo en cuenta si algo pasa ya estás preparado, ¿no? Eso es como, todo eso es una habilidad, que es ownership, ¿no? Segundo, y siempre va a ser fundamental, es la habilidad de conectar con otras personas, ¿no? La verdad, conectar con otras personas es fundamental en cualquier entorno. Conectar con clientes, conectar con líderes de equipo, conectar con tu propio equipo, conectar en un trabajo con tus jefes, etcétera, gerentes, etcétera. La conexión que puedes generar con personas, fundamental. Para eso me ayudó un libro que se llama Cómo ganar amigos e influir en las personas. Es un libro, un manual de vida que todos deben realmente aplicarlo, ¿no? Y tercero, es la comunicación. O sea, créeme que no he visto emprendedores que llegan, por ejemplo, a trabajar, que llegan a vender una solución a algo y no les compran, no porque la solución sea buena, no porque no tengan buenos clientes, no porque sean malos, simplemente el hecho de que no comunican bien y el que no comuniquen bien genera desconfianza. Y no te van a contratar, no te van a comprar si es que tú no generas esa confianza suficiente, ¿no? Entonces sí es importante ponernos a desarrollar esa habilidad, estés donde estés, ¿no? A mí me costaba en un principio, ¿no? Entonces llevé distintas cosas, tres cosas, ¿no? Improvisación teatral, que es algo que me encanta, me reta siempre, ¿no? La improvisación teatral. El libro, Cómo ganar amigos e influir en las personas, aplicarlo correctamente. Y la comedia, estoy estudiando stand-up comedy, empiezo a entender un poco por qué se ríen las personas, empiezo a entender toda esa línea y complementa un poco mi formación. Yo no estudio comedia para ser comediante, yo estudio comedia para agarrar ciertas herramientas que a mí me permitan crecer como emprendedor y crecer como profesional. Yo no estudio improvisación teatral porque necesariamente quiero ser un artista, sino porque me da las herramientas para yo poder aplicarlo a mi contexto, ¿no? Entonces es importante como buscar espacios que te permitan desarrollar esa habilidad. Bien, Kevin, con todo lo que nos has contado ha sido muy interesante y me ha gustado muchos puntos que has dicho. Realmente me he quedado muy sorprendida en base a tu experiencia. Tú, qué tan importante crees que es validar la idea antes de lanzarla? Muy importante, la verdad. Creo que el tiempo es un recurso muy limitado que pues las personas a veces no dimensionan, ¿no? Porque a veces te matas haciendo cosas que finalmente no tienen resultados. Entonces es como, ¿no? Yo creo que siempre para empezar a emprender, y eso lo he aprendido a la mala, es tener una visión clara, ¿no? Hay un documento que se llama una estrategia de producto, que son 6 aristas importantes, ¿no? Tener claridad sobre la gravedad del problema para el usuario, elegir cuál es el usuario específico del cual vas a atender ahora y cuál vas a atender después, priorizar cuál es el público objetivo, definir correctamente una propuesta de valor, ¿no? Algo que realmente sorprenda a este usuario, una ventaja competitiva sólida, que realmente lo que estés lanzando al mercado tenga ese toque distinto, que no lo tengan otros más, una estrategia de crecimiento clara, cómo pretendes salir al mercado y que finalmente las personas puedan comprarte. Y sexto, la parte de la rentabilidad, cómo pretendes generar ingresos. A veces hay gente que se manda simplemente a hacer y no valía estos 6 puntos indispensables antes, ¿no? Entonces yo sí, es un documento simple que simplemente define, ¿no? El problema es este, simplemente tenerlo escrito, documentado, te va a permitir tener una visión clara de lo que quieres lograr. A veces simplemente redactando el documento te vas a dar cuenta, oye, creo que esto no estaba bien, y lo vas cambiando y lo vas ajustando. Tienes eso preliminar, sales a validar y a ver si efectivamente eso que tú has puesto se cumple o no, y sobre eso vas avanzando, ¿no?
Claro, quizás esos son los problemas comunes que enfrentan ciertos emprendedores, no lo aplican, no analizan bien hacia dónde va a ir su Correcto, emprendimiento y muchas veces fracasan en el camino, ¿cierto? exacto. Entonces, tú recomiendas estos 6 pasos Seis a pasos, seguir correcto. para aquel persona joven o de cualquier edad quiera iniciar su emprendimiento Exacto. y quizás en el camino no pueda caer. Correcto, o sea, porque de hecho estos 6 pasos salen de una metodología que estudia por qué han fracasado emprendedores, ¿no? Es ya la Entonces, experiencia de vida, exacto, ¿no? ya no lo apliquen. Es, Pero, ¿qué le dirías tú a aquellos jóvenes que tienen la idea de emprender, pero tienen ese miedo? El miedo justamente a hacerlo mal, a fracasar, a pensar que no lo van a hacer bien. eso es una gran, gran barrera que veo en muchas personas. El miedo no es malo, hay que empezar por eso, ¿no? De hecho, yo creo que por el contexto, muy pocas veces he tenido miedo de hacer algo como tal, ¿no? Digamos, siempre me ha gustado hacer, o sea, entonces, pero a veces si es que no tienes miedo te enfrentas a situaciones riesgosas, ¿no? El miedo está ahí para protegerte, ¿no? Entonces yo he aprendido a respetar el miedo como tal, ¿no? Pero no dejar que me limite, ¿no? Entonces creo que ese es un factor importante a tener en cuenta, o sea, saber, muchas personas pueden tener miedo a hacer algo, pero realmente, ¿por qué? ¿Por qué tienes miedo? O sea, es como, está bien que tengas miedo, porque si no lo tienes, te vas a enfrentar a riesgos que puede salirte muy mal todo, ¿no? Pero tampoco dejar que te limite, ¿no? Por ejemplo, eh, hay una cosa que sí tenía miedo, ¿no? Que es comunicarme, ¿no? Entonces, pero yo reconozco a qué le tengo miedo y enfrento ese miedo y trabajo ese miedo y sobre eso voy buscando herramientas que me permitan mejorar, poniéndome en contextos que me permitan aprender y sobre eso ir mejorando. Entonces, hoy por hoy pues ya puedo mantener una conversación fluida, puedo hablar de una mejor manera, los proyectos que presento ante directorios o corporativos se aprueban, ¿no? Argumento muy bien mis ideas, pero eso no ha sido de gratis, eso ha sido porque he estudiado bastante, he aplicado bastante y me he colocado en distintos entornos que me han permitido tener ese resultado. Te has ido preparando con el tiempo Correcto. y lo que aconsejas a los jóvenes también que se preparen. Que identifiquen primero a qué le tienen miedo, y que sobre eso empiecen a buscar soluciones, ¿no? Y se van a dar cuenta que eso que les preocupa, eso que tienen miedo, no es único, lo habrán pasado 20 millones y, y 10 millones ya lo han resuelto, ¿no? Entonces es como, oye, busquemos qué otras cosas hay y sobre eso vamos explorando. Sí. ¿Y tú qué crees, en base a tu experiencia, qué papel juega el equipo? Trabajar en equipo, lo que tú decías, ¿no? Delegar, tener esos vínculos, socializar con personas que trabajan contigo. Esa es una gran, gran pregunta, la verdad. El equipo es indispensable y antes, pues, no se miraba así, ¿no? Entonces se veía a la persona como un recurso más, no como una maquinaria, ¿no? Qué sé yo. Creo que el equipo hoy por hoy toma un papel importante y bastante relevante en el crecimiento de un negocio como tal. Eh, Creo que esa fue una de las primeras aristas y errores que cometí en el primer emprendimiento, que hoy por hoy ya no lo hago, ¿no? Entonces, sí es importante poder tener correctamente un tema de cultura. De hecho, junto con Cris otra vez hacemos varios proyectos. Entre uno de ellos, estamos haciendo un proyecto de cultura, ¿no? Armando una metodología cultural importante para que las personas sean felices haciendo lo que hacen, ¿no? Entonces, parte de la felicidad de las personas, ¿no? Priorizamos eso y sobre eso se genera un modelo de negocio, ¿no? Entonces, es algo que yo apliqué en una primera etapa. Hay muchas cosas que hice mal, pero hay muchas otras cosas que hice bien en ese tema de proyecto de cultura. Entonces, creo que ahí sí es fundamental poder rescatar esos, darle relevancia al talento que tienes, cuidar a tu talento, porque realmente es algo que va a ser beneficioso para todos, ¿no? Para la persona, para los líderes y para el negocio como tal. A veces se habla poco de lo que es el impacto en las emociones. Por ejemplo, cuando te va mal, ¿qué tanto repercute los errores para una persona que tiene un cargo alto, digamos, que tiene su emprendimiento, que
que de él dependen muchas cosas, pero le va mal y posiblemente va a ir jalando a sus trabajadores. O sea, ¿cómo podría manejarlo? ¿Cuál es el impacto? El impacto es que tu empresa muere. Y lo digo de experiencia personal, ¿no? Justamente ese era el segundo error que te comentaba al inicio, ¿no? Que es manejar correctamente las emociones. Es muy difícil si te enfrentas a entornos tan dinámicos como es emprender, ¿no? A veces el emprendimiento te pone en situaciones límites que te hacen tomar decisiones erróneas. Ahí sí es importante poder hacer un trabajo, digo, desde la etapa donde estén, así tengan la idea de emprendimiento o ya lo estén ejecutando. La clave es realmente hacer un proceso de autoconocimiento. Porque cuando tú realmente te conoces y reconoces dónde no estás haciendo del todo bien, Ujú. empiezas a buscar opciones para poder mejorar, ¿no? Ese es el flujo. Empezar a hacer un proceso de autoconocimiento, Ujú. reconocer cuáles son las emociones que requieres trabajar. Y aquí hay distintas formas de poder trabajar tus emociones, ¿no? Hay personas que usan a ChatGPT como psicólogo, Ujú. hay otros que pagan una consulta, y hay otros que se enfrentan, se ponen en otros entornos a resolver un tema, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, la comunicación efectiva, me puse a hacer improvisación teatral, me puse a hacer comedia, me puse a hacer tal cosa, etcétera. Buscas los espacios cuando reconoces qué cosa debes mejorar. Y eso finalmente te hace ser una persona más feliz, ¿no? Que es algo que yo particularmente estoy en ese mundo hace algunos años, que es en esta cultura de la felicidad. O sea, realmente hacer lo que te hace feliz. Hay muchas cosas, muchos proyectos que vienen a mí y a mí no me cuesta decir no. Yo prefiero hacer nada a hacer algo que no me gusta, a que no me hace feliz, ¿no? Y Chris es testigo que me han venido proyectos, yo te pago tanto. No, chao. Si no me hace feliz, no lo hago. No lo voy a hacer, ¿no? Y es tener bien claro eso. Cuando tú tienes claro tu propósito, sabes a qué cosas decir sí y a qué cosas decir no. Y eso es la clave, porque a veces queremos hacer todo, ¿no? Bueno, ya llegando a este tema, si pudieras ver hacia atrás, hacia el Kevin de 18 años y actualmente con tu experiencia, ¿qué le dirías a ese Kevin de 18 años con respecto a todo el tiempo que ha pasado? ¿Qué debería mejorar? Primero, que encuentre su propósito. Creo que cuando yo empecé a descubrir mi propósito, me fue yendo bien a nivel de felicidad, a nivel de hacer lo que amo, a nivel de ser bueno en eso. O sea, cuando encuentro mi propósito, haciendo esta herramienta del Ikigai, empecé a descubrir, ¿no? Y empecé a autoconocerme mucho mejor. ¿Qué es lo que amo hacer? ¿En qué soy bueno? ¿Por qué me pagarían? ¿Y qué creo que el mundo necesita, ¿no? Y cuando realmente ejecutas eso y tienes claro tu propósito, realmente te dices, oye, estoy haciendo lo que amo, soy muy bueno en lo que hago, me pagan muy bien y eso es generando impacto en el mundo. ¿Qué más puedo pedir, no? Entonces es como, el primero, encuentra tu propósito antes, ¿no? Le diría eso, ¿no? Deja de lo que estás haciendo y ponte a hacer un trabajo de tu conocimiento, encuentra tu propósito, parte de ahí, ¿no? Y si se quiere distraer, no, ven para acá, parte de ahí de tu propósito, ¿no? Eso es uno. Segundo es mirar la forma, mirar la vida con otros ojos. Eh, Me gusta mucho la comedia porque la comedia parte del error, ¿no? Y a veces le tenemos miedo a fracasar, al error. Pero la improvisación, la comedia, me han enseñado que el error es una gran oportunidad para hacer algo muchísimo mejor. La verdad, es algo, por eso me divierte tanto, ¿no? Porque de lo que, no te ríes de lo que va bien, pues, ¿no? O sea, es como, eso va bien, chévere, va bien. Pero si algo pasa mal, te da risa, te divierte, ¿no? Etcétera. Y parte de ahí, ¿no? La improvisación igual, ¿no? Por ejemplo, no sé, toma este sol verde, lo trajes, o sea, es como, claramente el sol no es verde y tal, no, pero si lo aceptas, aceptas como viene el error y dices, sí, mira, vamos a jugar fútbol con el sol. Entonces es como vas dándole otro contexto y vas construyendo sobre el error. Y en los proyectos pasa mucho, ¿no? En innovación pasa mucho. O sea, para realmente innovar bien, vas a tener que fracasar muchas cosas porque hay experimentos que haces, los experimentos, pues, son experimentos, o sea, están buscando probar algo y hay otras cosas pues, que no van a salir en todo lo bien, hasta encontrar, pues, como la ruta de por dónde ir. Entonces, creo que ahí es importante que ese Kevin de 18 años pueda mirar la vida con otros ojos, pueda divertirse del error, ¿no? Y no castigarse con el error.
creo que por ahí sería como un segundo punto. Y tercero, creo que seguir compartiendo conocimiento es algo que creo que voy a hacer a lo largo de la vida, lo he hecho desde muy, muy chico. Y me encanta estar en estos espacios donde me inviten. Voy yo feliz, encantado de poder compartir. Que lo siga haciendo, que no pare, ¿no? Que realmente siga en ese proceso de compartir conocimiento, que lo pueda hacer cada vez de una manera más escalable, ¿no? Que no tenga esa pausa que tuvo tal vez en esos momentos, sino quiero compartir el conocimiento, sigue haciéndolo, hazlo y hacia adelante, que a una persona que escucha eso le va a servir de todas maneras. De verdad, me ha gustado mucho todo lo que nos has dicho, ha cambiado el chip de ese error que tenemos de cometer errores, está mal, y como que ahora verlo como una oportunidad, ¿no? Para seguir creciendo con el paso del tiempo. Realmente, Kevin, muchas gracias por estar, acompañarnos aquí en Code Talk, compartirnos tu experiencia, tus aprendizajes, realmente nos ayuda bastante y nuevamente muchas gracias por el tiempo. Gracias a ustedes por la invitación, muy feliz de estar aquí. Como decía Chris, pues, ¿no? De que no hay que saber que... ¿Cómo era? No hay que quemarse para saber que el fuego quema, ¿no? Ese es un punto importante. Me parece bastante interesante. ¿Tú consideras que hay... Bueno, no, esta ya la dijo. Sí, son errores necesarios. Yo hablo de los errores necesarios y que ya no la puedo aplicar. Ya. Ah, ya. ¿No? En muchas personas. La verdad es que... Toma la agua. Ya, claro. Ay, Una pausita. una pausita. Igual todo se edita, así que no hay problema. Está bueno. Está interesante. ¿Cómo me conquistó? Pregunten. Bueno, ¿quieres saber eso? Yo recuerdo que él me habló, algo siempre me acordaba de él porque nosotros nos conocemos hace como más de 5 años. Y recién somos novios. Pero ¿cómo me conociste? ¿Me contabas? Ahora sí, seguimos. Ya. Estaría bien si te pregunto de qué tan importante es validar la idea antes de lanzarla. Tú dale. Ya. Lo que quieras. Tú preguntas. Tú pregunta, ¿no? Sí, ¿eh? Ya. Ya, es un rato perro. Adelante. Ya, acá se viene, tocas el botón rojo, por favor. Ahora sí. Ahora sí, ya empezaríamos, ¿no? El saludito, la presentación, es que yo sí me pongo un poco nerviosa. No, tranqui. Todos olvídate, están practicando nomás. Como si estuvieras practicando otra vez. Ya. Me di cuenta que, oye, si era bueno enseñando y si era bueno en el curso, ¿no? O sea, en tu experiencia durante esa etapa, ¿nunca tuviste una traba como por ser introvertido, como que hablar? O sea, siempre te arriesgabas o te cohibías un poco. Ese como... es un muy buen punto que has tocado. O sea, yo no es que me considere ponte en la calle o alguien está ahí, no es que le voy a hablar, o sea, me cuesta mucho empezar ese proceso, pero si estoy como ejecutando un trabajo, una labor, lo puedo hacer normal, porque también he venido trabajando un proceso de entrenamiento para poder desarrollar esas habilidades. Yo naturalmente no es que sea muy hablador, expresivo, no, o sea, no es como mi naturaleza, como Chris, por ejemplo, que hola estrellitas, ¿cómo está? Para por todos lados, ¿no? Sino, Sí. yo soy más tranqui. No, mejor manera de describirlo. Exacto, ¿no? Y bueno, ha sido full entrenamiento, o sea, fue en 3 etapas, ¿no? La primera, llevé un curso en la universidad, un taller extraacadémico de improvisación teatral y me encantó. O sea, realmente cuando llevé ese entrenamiento dije, eso es lo que quiero hacer, o sea, es un hobby que quiero realmente trabajar porque te pone a prueba, pues, ¿no? Es como, en la improvisación teatral tú tienes que construir una historia con nada, ni un guión, solo con un título random, no sé, El Sol Verde de Marte, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Improvisas en ese momento con... Tú puedes agarrar una palabra, Marte, ya, es como pones una persona que no puede hablar bien y por decir martes dice Marte, entonces
otro interpreta como el planeta, ¿no? O qué sé yo. Entonces es como cualquiera le da una concepción y sobre eso tienes que construir y adaptarte muy rápido, ¿no? Y a mí me ayuda como a soltarme cada vez más. Ese fue uno. Segundo, me gusta mucho la lectura. Hay un libro muy bueno que se llama Cómo ganar amigos e influir en las personas. Eso es como un manual para todas las personas que quieren desarrollar habilidades sociales. Y tú dices, ¿no? ¿Qué es? Ah, ya, sonríe. Ah, ya. Entonces hago eso, ¿no? Que dice, siempre di a las personas por su nombre. Ah, ya. Hola Juan, Pedro, María, etcétera. Dice tal cosa y yo iba aplicando todas las reglas hasta que se me quedaron por mí mismo, ¿no? Y tercero, lo que estoy como en este proceso también de aprendizaje es la comedia, como decía Chris, porque es algo que siempre me ha gustado consumir, ¿no? Pero me di cuenta que tanto he consumido comedia, me encanta reírme, me di cuenta que, oye, pero empecé a estudiar porque siempre quiero como saber el por qué, ¿no? Y empecé a estudiar por qué las personas se ríen, por qué existe la risa, cuál es la historia detrás de la comedia, los estilos, los tipos. O sea, empecé a estudiarlo realmente. Como ya tenía el sistema que ya había aprendido hace años, o sea, me es como relativamente sencillo como tener un tema nuevo y empezar a descubrir cosas, ¿no?